Sujei, cuéntame algo, ya que estamos aquí reunidas, no sé, de repente no te ha pasado que en las relaciones tienes como esa necesidad de siempre querer saber del otro, de siempre querer estar como en esa constante comunicación con esa persona, o que esa persona todos los días esté demasiado pendiente de ti. ¿No tienes esa necesidad? ¿Nunca te ha pasado en una relación? Me ha pasado pocas veces, pero más me pasa que evito los conflictos totalmente. Ante ¿En esa situación me serio? aíslo, me aparto y no quiero hablar nada hasta que a mí me da la gana de hablar. Ay, no puede ser, yo soy totalmente lo contrario. O sea, a mí me encanta que cuando hay un conflicto, no, a mí me gusta resolverlo en los 5 minutos, así calientico. Pues eso no es que, ay, voy a pasar 3 horas brava. No, eso es de una vez. Hubo un conflicto y ya voy a querer resolverlo. Bienvenidos al tercer episodio de Iván Sin Filtro. El tema de hoy es Hablemos de tipos de apego. Hey, qué gusto tenerte aquí, de verdad, para mí es un honor. Si ustedes supieran de verdad quién es ella en mi vida, una colega que respeto, que admiro, que quiero. De verdad, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar hoy aquí con nosotras. Bueno, primeramente, gracias a ti, María. Saludos a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, encontrarte de nuevo, encontrarnos de nuevo. No creo en las coincidencias, creo que es una causalidad. Así que, gracias, porque nuestro encuentro siempre ha sido muy lindo. Yo creo que este no va a ser La el excepción. último ni la excepción. Así será, Sujei. Sabes que este tema, pues, me parece muy importante hablar acerca de los apegos, porque sabes que muchas veces ellos determinan el cómo nos relacionamos a futuro con nuestras parejas. Entonces creo que es un buen tema para tocarlo hoy aquí en el diván. Cuéntame qué piensas tú acerca del apego. Bueno, el apego es realmente importante conocerlo, educar sobre apego es súper clave para la salud mental de cualquier persona, porque es esa forma de vincularnos con los demás, con las amistades, con las parejas, con la parte financiera, con nuestro trabajo, porque cómo aprendemos nosotros, cómo nosotros nos estamos vinculando para nosotros que sea funcional, o Que sea, para sea que nosotros seamos funcional. funcionales en los diferentes ámbitos en que nos desenvolvemos. Y sabes que es muy importante que las personas conozcan que el apego se forma literal en la primera infancia, es decir, que va de 0 a los 2 años y esa vinculación que tenemos, en este caso con nuestros cuidadores primarios, que pueden ser nuestros padres o los adultos responsables a Así cargo de es. nuestra crianza. Y Uh-huh. dependiendo del cómo ellos hayan sido con nosotros, es cómo nosotros nos vamos a relacionar en un futuro. Que muchas personas a veces desconocen de repente que tienen ciertos patrones o por lo menos cuando van a una relación y es como que, oye, porque yo necesito que esta persona siempre esté tan pendiente de mí. O en caso contrario, oye, es que no me gusta, me siento agobiada con esta persona de verdad que me genera un poco de estrés que sea tan absorbente. Entonces Uh-huh. quiero huir, Uh-huh. quisiera Sí, huir de la relación. Entonces es muy sí. importante hablar un poco sobre esto. Así es muy importante. Y tanto para saber cómo nosotros nos relacionamos, como para saber dónde se formó, cómo lo reforzamos y hasta qué punto esto ha traído tantas consecuencias y tantos efectos que puede ser llevarnos a ser desencadenantes, exacerbantes de trastornos mentales. Así que por eso Totalmente. es totalmente importante que hablemos sobre eso y que quede un mensaje sobre el tema del apego, más allá de las relaciones, más allá de cualquier tipo de pareja, es como nosotros podemos Podemos ajustar ajustarnos, regularnos para cómo podemos regularnos para para que nuestra vinculación sea mucho más sea saludable. mucho más saludable, tal cual. Nosotros como seres humanos, cuando nacemos, somos como un lienzo en blanco, un lienzo donde dependemos directamente de nuestra madre o de nuestro cuidador primario y nacemos netamente incapaces, inmaduros para sobrevivir. No somos como los elefantes, como los terneros, que ya cuando nacen a las 2 horas ellos ya pueden caminar y sustentarse del pasto, de la hierba y no dependen directamente de sus madres. En cambio nosotros en ese lienzo vamos dibujando y construyendo nuestro mundo, nuestras percepciones, dándole significado a las realidades de la vida.
Por eso, uno de los elementos más importantes que determina la salud mental futura de una persona es el apego. El apego es esa forma de vincularnos afectivamente con los demás. Y se da en los primeros años de vida, como dependiendo de cómo la madre puede satisfacer las necesidades del niño. Hambre, sed, sueño, necesidad afectiva, y de ese modo y de la constancia y la repetición, de la construcción de ese patrón, se vuelve el estilo de apego. Si una madre ante la necesidad de su hijo, una madre es evasiva, es aislada, pospone o posterga mucho la necesidad de su hijo, entonces lo hace repetitivamente, este niño va a aprender un patrón de apego evitativo, y este patrón de apego evitativo va a tener como consecuencia que ante la crisis él se regule o se gestione de forma evitativa. En cambio, si ante la necesidad una madre es invasiva, sobreprotectora, siempre está catastrofizando, es decir, está pendiente de lo negativo, de que va a pasar algo malo, esta figura, cuando se hace repetitivamente, este patrón o esta conducta se repite, entonces se convierte en un apego ansioso. Entonces este niño va a aprender el patrón de vincularse con el otro y de gestionar la crisis de forma ansiosa. Pero si tenemos una madre que ante la crisis, ante la necesidad del niño, la madre es evitativa en unos momentos y ansiosa en otros momentos, entonces estamos hablando de un apego desorganizado. Como su nombre lo dice, no tiene ningún orden, no es evitativo ni es ansioso. Y este es uno de los elementos más importantes que pueden detonar, exacerbar y mantener conductas preocupantes o trastornos. También está el apego seguro, que este apego seguro es el apego más saludable, que es cuando el niño tiene la necesidad y la madre es atenta, brinda confianza, brinda apoyo, brinda seguridad, brinda compañía, y ante la crisis es respetuosa y brinda también amor. Y esto, patrón, entonces este niño va a aprender a vincularse y a manejar las crisis de forma segura. Importante en esto es que el apego es una forma de vincularse que se maneja o que se determina en la crisis o en el momento de conflicto del bebé. Y de acuerdo a las formas de vincularse, entonces tenemos un apego ansioso, un apego seguro, un apego desorganizado y un apego evitativo. Esto va a influir en la forma de cómo regulamos, de cómo gestionamos la crisis. Sabes que hay algo muy importante en todo esto y es cómo influye el apego al momento de relacionarnos, ¿sabes? O sea, porque si hablábamos de que el apego lo determina esa vinculación con los cuidadores primarios en la primera etapa y en los momentos de crisis. Y en los momentos de crisis, es decir, cómo ellos acuden a esa necesidad. Ahora bien, cómo dependiendo del tipo de apego es que nosotros nos relacionamos. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Por lo menos en la vida adulta, ya cuando estamos en pro de una pareja, por ejemplo. Sí, bueno, fíjate que como estaba comentando cuando comenzamos, María, hay un patrón, se establece un patrón, es decir, es una estructura que se instala en nuestra psique. O sea, es la única forma que conocemos, no hay otra manera de vincularnos porque no lo conocemos. Entonces se vuelve un patrón y por eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos cada vez que nos vinculamos y cada vez que tenemos una crisis o cada vez que nos pasa, que pasamos una adversidad. Por eso es tan importante prevenir y hablar sobre apegos en madres, en padres. ¿Para qué? Para que puedan identificar ellos sus estilos de apego, sus formas de vincularse y no se conviertan en esa transmisión y esa construcción de patrones o de la visión del mundo del niño desde un apego inseguro, evitativo o desorganizado, sino que sea un apego seguro. Sí, y tratar de psicoeducar, porque yo creo que lo que se busca con este tipo de contenidos es que podamos psicoeducar a las personas que nos están viendo en este momento para que puedan identificar, oye, qué tipo de apego tengo, en el caso de que tenga un hijo, cómo lo estoy criando y las consecuencias que esto puede tener en un futuro. Y algo muy importante es que el día de hoy tenemos un segmento de preguntas. Ay, ¿qué vas a preguntar, María? Son preguntas que yo sé que André, ¿qué me va a preguntar? Son preguntas que yo sé que van a estar interesantes y van muy relacionadas al tema. Si quieres, aquí está. Escoge tú la primera. ¿La leo tú o la leo yo? No, si quieres la lees tú. Ok, vamos a ver, sale por aquí.
Tratatán. ¿Cómo pasar de un apego inseguro a un apego seguro? Bueno, primero el apego inseguro, para los teóricos en la psicología, hablamos del apego evitativo, del apego ansioso y del apego Ujú. desorganizado. Son apegos inseguros. Entonces, este apego inseguro, como es un patrón, porque es un aprendizaje, o sea, es como que si tú aprendieras a caminar y a caminas de esta manera, entonces tú aprendes el patrón y te comportas de esa manera. Entonces, Totalmente. primeramente necesitamos identificar ese patrón de apego inseguro. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos un apego inseguro? Y eso es necesario que lo podamos identificar con nuestras parejas o con los vínculos con el trabajo, con el vínculo con nuestros amigos y poder identificar cómo nosotros nos ¿Cómo nos vinculamos, relacionamos? Exacto, ¿cómo cómo nos nos relacionamos relacionamos con con ellos. ellos? Y sabes que es muy importante, por lo menos en el caso de los apegos inseguros, por lo menos si hablamos de un apego ansioso, este tipo de personas lo que más predomina en su psique es ese miedo al abandono. Es ese sentir de que si no estoy con mi pareja o no tengo esa figura que me da ese respaldo o esa seguridad, yo me siento incompleto, Claro. no me siento feliz. Y Uh-huh. por supuesto eso de alguna u otra manera genera ese choque en las relaciones, Claro, porque son del tipo de pareja, no puedo hacer nada sin ti. Y genera conflicto en las claro. parejas, o por lo menos en el caso del apego evasivo, que el apego evasivo es que no me siento seguro que tú estés tan cerca de mí y por lo tanto quiero ir constantemente. Y son esas personas que si tú lo ves incluso en lo laboral, también tienden a ser muy rotativos con sus trabajos, porque cuando ya llega un momento donde sienten mucho compromiso, es momento de huir, es momento de salir de aquí. Entonces creo que aprender a identificar eso, luego que lo hacemos para mejorar, para canalizar, mejor dicho, porque yo creo que lo identificamos y buscamos canalizar, buscamos mejorar la forma en cómo nos relacionamos, Así hacerlo más es. seguro, entender como que cuando vengan esos pensamientos, porque son pensamientos que llegan, de por lo menos en el caso del ansioso, oye, me voy a quedar sola, no sé qué, es como que entender que eres sola o naciste solo y eres suficiente estando así, no Uh-huh. necesitas una media naranja, no necesitas alguien que venga a completar tu vida, porque ya tu vida está bien así. O sea, Uh-huh. solo falta que tú lo creas. O Uh-huh. por lo menos en el caso del evitativo, que, o sea, es como hacerle ver que independientemente si toma un compromiso, su espacio personal va a seguir estando allí, porque él puede tomar un tiempo para sí mismo, ¿me entiendes? Pero muchas veces ese tipo de pensamientos, porque realmente influye mucho la creencia que tenemos, porque fue lo que vimos en la infancia, son las que realmente tenemos que aprender a modificar para cambiar nuestra forma de Claro, relacionarnos. porque son vistas como, imagínense estar en una caja aquí. O sea, tener Uh una caja en la -huh. cabeza y esta caja yo no puedo ver para otro lado porque tengo nada más la caja. Exacto. Entonces es un patrón que tanto aprendemos que no vamos a poder ver fuera de la caja, porque es un pensamiento rígido, es un Es un pensamiento pensamiento rígido, sí. Uh rumiante y -huh. está allí. Entonces, ¿cómo aprender a agarrar una tijera para empezar a cortar en la caja y poder ver por esa cajita, a ver que hay otra cosa? Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué nos produce el poder ver más allá los conflictos, los factores socioculturales, los elementos, las adversidades a los Uh que nos -huh. enfrentamos, que nos Totalmente. hacen cuestionar? Porque ¿qué pasa con esa caja? Que esa caja hace que no nos cuestionemos nada. Pero Totalmente. cuando entonces nos duelen las cosas, tenemos adversidades, entonces empezamos a cuestionar, epa, aquí está pasando otra cosa. ¿Será que? Hay otra Exacto. cosa más allá que yo no estoy viendo y empieza a afectarme porque yo elijo quedarme con la caja y no elijo buscar la tijera para empezar a cortar porque es válido. Tengo muchos años con esa caja Y y siendo de esa quitarme la caja forma, da es miedo, un ¿no? cambio, Y da da miedo. Y miedo, por usualmente supuesto. nosotros tenemos miedo al cambio. O sea, Uh-huh. usualmente Hay cuando resistencia vamos, al hay cambio. resistencia al cambio. Cuando vamos a terapia y nos encontramos con aspectos de nosotros mismos, es difícil. Sí, es muy Es un difícil. proceso difícil, ese proceso de autoconocerte y darte cuenta que eres de determinada forma. Por lo menos en mi caso solía relacionarme desde un apego ansioso. Uh-huh. Y darme cuenta de eso en terapia, para mí fue difícil, o sea, fue como un golpe bajo decir, wow, o sea, no soy tan segura como muchas veces creo que lo soy, porque cuando estoy sola me siento la mujer más segura de este mundo, me siento de todo, pero cuando estoy en las relaciones es donde muchas veces puedo ver esos conflictos internos
Y ya ahora que soy psicólogo y tengo las herramientas, pues es mucho más sencillo. Pero imagínate una persona que no tiene las herramientas, que no cuenta con esto, ¿me entiendes? Y cree que esa forma es sana. Claro. O que eso es normal, porque es lo que ha vivido toda Exacto. su vida. Es que normalizamos estos tipos de apegos porque no conocemos otra cosa. Además, hay factores socioculturales que los refuerzan. Totalmente. Por ejemplo, la idealización, que hablabas en tu podcast anterior, de la idealización de la... O sea, eso te ayuda, de las relaciones. te refuerza estos apegos, porque yo necesito ver a la persona como yo la quiero ver y no la acepto como es, porque necesito que esta persona me preste atención como mi mamá no me prestó atención. Totalmente. O como mi mamá fue evitativa, como mi mamá fue ansiosa. Entonces, ahí se convierte en el problema, en cuando yo veo que hay muchos problemas, que comienzo yo a verme en dificultades, en cuestionarme cosas que yo no quiero cambiar porque esas son incuestionables. Totalmente. Entonces, es en ese punto donde debemos comenzar a flexibilizar. Creo que esa es la palabra correcta. Flexibilizar. Flexibilizar porque de tomar la acción de agarrar la tijerita y empezar a cortar el cartón, esa caja, para poder ver la luz. Y para poder ver más allá, exacto. Porque eso es lo sano, cuando logramos asistir a terapia y comenzar a trabajar en esas creencias limitantes, en esos patrones que venimos arrastrando por mucho tiempo, y es como que te das cuenta que las cosas no son como tú las venías concibiendo desde toda tu vida, y que hay, ¿cómo te digo yo? Hay una luz dentro de todo al final del túnel, y que puedes comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva, y está bien. Claro. Pero no todo el mundo tiene la disposición, ni tiene las ganas, ni tiene la intención de verlo diferente. Así tú te lleves la piedra 1000 veces. No, las personas no todas están dispuestas, porque empieza uno a flexibilizar cuando dice, hay algo que está haciendo que yo volvemos al punto, la resistencia al cambio. La resistencia, aunque yo vea que esto va mal, yo me quedo. Lo niego, porque es difícil saber que está mal cuando yo quizás me esforcé tanto para estar bien. Exacto. Entonces hay una lucha, se convierte en una lucha, y cuando hay una lucha hay un patrón rígido. Cuando nosotros luchamos con algo, hay un patrón que está rígido que necesitamos flexibilizar. Hay una caja. Necesitamos buscar la tijera para poder Totalmente. Revisarlo. Vamos con la siguiente pregunta. Ajá. Por aquí la voy a leer yo en este caso. Okay. Características del tipo de apego desorganizado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el apego desorganizado, como conversamos, es ese apego que es evitativo y es ansioso. Y no tiene ningún orden. Pues esto, por lo menos el ansioso y el evitativo tienen un orden, evitativo y ansioso. Totalmente. Pero el desorganizado es eso. Creo que el desorganizado da, incluso relacionarte con personas con este tipo de apego puede ser un poco complicado, porque cuando dejas tal vez de prestarle atención, se convierten en ansiosos. Ajá. Y quieren que estés allí pendiente. Pero cuando les das atención, se convierten en evitativos. Exacto. Y se aíslan totalmente. Exacto. Y creo que lidiar con este tipo de personas, creo que puede ser bastante desgastante para la salud mental. Súper, porque no llevan un patrón. O sea, no hay algo establecido. Ellos de un momento pueden sentirse de una forma, pueden ser ansiosos, y de otro momento pueden ser evitativos. Y siempre genera confusión, y ojo, no es bipolaridad, por si acaso. Ah, exacto. No es bipolaridad. Por si acaso. Estamos hablando de este tipo de apego que es desorganizado, y que el tipo de apego tiene que ver netamente con la forma de vincularnos. No tiene que ver con el sentimiento, no tiene que ver con de que si yo un día estoy bien o estoy mal, tiene que ver con la forma de vincularse. Y como hablamos, la vinculación tiene que ver con cuando hay una dificultad, cuando hay una crisis, cómo la afrontamos, si Exacto. La evitamos, si somos ansiosos o somos seguros para poderla afrontar de manera tranquila, o más bien somos evitativos y no lo hacemos. Totalmente. Vamos con nuestra tercera pregunta. Si quieres la escoges tú. Nos falta una. ¿Cómo influyen los tipos de apego en las relaciones de pareja? Bueno, pues las relaciones de pareja son vínculos afectivos, primeramente. Y al ser vínculos afectivos, el apego es casi el 80%. El apego es el inicio de todo. Claro, porque yo creo que después de los padres, la figura más parecida a los padres es nuestra pareja. Claro. Nuestra pareja es un espejo, de hecho, es un espejo de nosotros, que es lo peor del caso. Exactamente. Muchas veces en terapia, no sé si te ha pasado que llegan pacientes diciendo como que mira, es que mi pareja es esto y lo otro, y de repente tú, analizando el caso, dices, pero ya va, hay cosas que son un reflejo de ti. Claro, no se lo decimos directamente al paciente, porque no corresponde hasta que él se dé cuenta, pero
realmente, y en vida personal también se ve, o sea, que tú te relacionas con alguien y tú dices, oye, pero es que esta persona es esto y esto, no, soy yo, que yo también soy así, yo Claro. también tengo esta parte oscura que no me gusta. No, yo creo que el que esté viendo este podcast en este momento, hablemos de apego, es porque algo lo está moviendo el apego, o sea, hay una dificultad o hay un problema en la pareja o algún tipo de vínculo que lo está haciendo, o sea, que lo está haciendo mover. Entonces, si está pasando eso contigo, María, o conmigo, o a Andri, entonces es importante revisar en ese momento de crisis que estamos, cómo nos estamos vinculando. ¿Está siendo evitativa? Estoy siendo ansiosa porque quiero estar encimosa, porque no puedo estar sin esa persona, o soy desorganizada porque un día quiero y otro día no quiero. Entonces, el que ve este podcast es porque algo está viviendo. Es decir, si algo está viviendo, algo está moviendo, y si algo está moviendo es porque algo hay que flexibilizar. Así que el tipo de apego, el estilo de apego, sí, obviamente, es muy influyente en la forma de vincularte, pero también en la forma de gestionarnos emocionalmente en las crisis, porque el apego hace que nosotros nos regulemos, o sea, que nosotros podamos ante una crisis, ¿cómo me voy a gestionar emocionalmente? ¿Cómo voy a autorregularme emocionalmente? Entonces, si hay un tipo de apego inseguro, entonces me voy a afrontar las crisis de forma insegura. Totalmente. De forma segura. Entonces, y es que eso se ve en todo, como dices tú, no es nada más en el tema pareja, también se ve en las relaciones de amistades, por supuesto. Sin duda. Con el trabajo. En el trabajo. Con nuestros padres, con nuestros amigos. En cualquier área de nuestra vida podemos ver cómo los tipos de apego, cómo pueden influir en nosotros. Porque a fin de cuentas el tipo de apego influye directamente en ti, no en el otro. O sea, eres tú el que te sientes mal, o eres tú el que te sientes inseguro, o eres tú el que quieres huir de todo, o eres tú el que un día te sientes bien y quieres todo con esas personas, después como que no, voy a huir. Exacto. Entonces, sí influye. Sí, sin duda influye. Y tenemos nuestra última pregunta. A ver. ¿Qué debo hacer si mi pareja tiene apego evitativo? Oye, esta está buena. ¿Cómo respondo yo si soy evitativa? ¿Qué debo hacer? Yo creo que es muy importante. ¿Sabes qué? Lo primero es que, pues, por supuesto, la persona también, ambos tienen que ser conscientes sobre el tema. Debe haber como una especie de identificación, debe haber madurez emocional y responsabilidad afectiva. Claro. Ese tema yo creo que es muy importante y sí se habla, creo que hoy en día se está hablando mucho más. Sí, responsabilidad afectiva es un tema de otro podcast, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Porque algo que me parece del apego evitativo, y tú me lo puedes corroborar, que es la diferencia del narcisista, es que tú sí sientes empatía, ¿sabes? Es que tú no te quieres comprometer, pero tú sí sientes empatía en cómo el otro se puede sentir. Tú sí puedes ponerte en el lugar de la otra persona, ¿me entiendes? Que es la diferencia en este caso del narcisista. Y hay parejas que yendo a terapia, lo he visto con estos ojitos, puede modificar, el que lleva el apego evitativo puede modificar, que es lo que venimos conversando, puede reestructurar sus creencias. Y la otra persona debe entender lo que esa persona siente, cómo lo vive. Se le brinda herramienta a ambas personas para que realmente puedan llevar su relación a una relación más saludable. No sé qué opinas tú al respecto, ya que tú eres la evitativa aquí. Bueno, yo creo que una persona evitativa, yo que soy evitativa, mejor huyo. Ajá, mejor huyo. Pero yo creo que primero hacer empático y ser sinceros con nuestras parejas. Creo que una de las cosas más importantes de cuando uno tiene una pareja es hablar de cómo afrontamos los conflictos. Sin duda, sin duda. O sea, un momento de cómo nosotros nos manejamos en conflicto. ¿Cómo eres tú? Encanta. ¿Cómo eres tú? ¿Qué tema haces tú? ¿Cómo haces tú? Es un tema de podcast, ¿verdad? ¿Cómo haces tú? ¿Qué haces tú cuando eres? ¿Qué haces tú cuando tienes un problema? ¿Qué haces tú cuando tienes un problema en el trabajo? ¿Qué haces tú cuando lo haces conmigo? Porque el desorganizado puede ser en el trabajo un apego, tener una vinculación diferente a la que tiene con la pareja. Totalmente. Entonces, el ser sinceros y el poder, el que vea este podcast, pues ya tiene una apertura más amplia de lo que es el apego, así que puedo llevarla a la práctica, pues con mucha más facilidad, porque conocen sobre esto y se conoce que es en el conflicto, donde no hay regulación. Una persona que disregule, una persona que no regule, y la disregulación tiene que ver con una persona que no gestiona, que no sabe afrontar la crisis. Entonces, que no sabe afrontar la crisis,
Es importante saber cómo lo hacemos para que sepamos cómo tú lo haces, vamos a tener estas herramientas, vamos a terapia o vamos a ver qué nos va funcionando dentro de nuestros recursos, porque cada quien conoce sus recursos. Totalmente. Entonces, eso irlo incluyendo e integrando para que estas crisis o estos estilos de apego los podamos identificar y en algún momento pues ajustar los apegos Manejar, seguros. ajustar y que obviamente las relaciones sean mucho más funcionales. Así es, Esto sin es lo que duda. se busca con este podcast. De verdad que muchísimas gracias, Sujei. Gracias de verdad por realmente estar aquí. No sabes cuán feliz me hace. Y bueno, si quieres dejar tus redes sociales para que las personas te sigan, te conozcan y puedan adquirir una cita contigo. Bueno, me pueden ubicar por Censo Vital en Facebook, también en Instagram. Y bueno, también darte las gracias a Andri, porque nosotros todos somos un equipo. Yo creo que nosotros nunca solo podemos hacer las cosas, sino que siempre lo hacemos en equipo y todo el mundo merece su honra y su celebración. Así que de verdad que bueno, te felicito por por ser este nicho para poder Este educar, así para es. poder hablar y para poder transmitir estas cosas que son importantes para la vida y también son importantes para las otras generaciones, porque tú vas a tener una familia alguna Claro vez, que sí. hay personas que van a tener familias y necesitan tener esto bien claro, así que bueno, no dejes de hacerlo, no me extraña porque de ti siempre esperé todas estas cosas, Gracias. así que espero que continúes, María, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Sujei. Y bueno, a mí también pueden seguirme en Instagram como @marialauraterán_. Y recuerden seguirnos también en la cuenta de @divansinfiltropodcast. Muchísimas gracias. Nos vemos en un Adiós. siguiente episodio.